Sean bienvenidos. En esta oportunidad vamos a continuar estudiando los análisis de regresión lineal. Tengo por acá una tabla a partir de la cual vamos a generar su ecuación de regresión. Vamos a obtener también valores de proyección y como un valor agregado, como un contenido agregado, vamos a ver el cálculo de desviación estándar de regresión por medio de esta herramienta de Excel. Entonces, lo que acá tengo es un registro de diferentes fechas del presente año y los respectivos casos de COVID-19 que se registraron en el país. Esta información ha sido obtenida a partir del sitio oficial del gobierno en donde se iban registrando estos datos. Entonces, por acá en la tabla tengo datos desde el 27 de abril hasta el 17 de mayo. Entonces, con este conjunto de datos y sus respectivos cantidades de casos, vamos a obtener la ecuación, en este caso, de tendencia lineal. Para comenzar, vamos a codificar cada una de las fechas por números naturales que no se enumeran los días que hemos tomado para el estudio. Vamos a considerar el 21 de abril como día 1, el 22 de abril, día 2, 23 de abril, día 3 y así sucesivamente, de manera que acá en la tabla tenemos hasta un total de 27 días. Entonces, y como digo, en cada día pues registrada la cantidad de casos que se dieron ese día. Entonces vamos primero a obtener la ecuación de regresión lineal. Para ello simplemente vamos a seleccionar, en este caso de hecho tenemos que hay dos variables. Una variable que es tiempo, en este caso especificado por días, y la variable y que es casos de COVID-19. Entonces, lo que se observa a nivel de tendencia con relación a estos casos es que a medida que iba pasando los días, entonces había cierta cantidad de casos y en esta situación pues vamos a obtener una ecuación de regresión lineal y por el coeficiente de correlación vamos a ver si es que la cantidad de días o el número de días nos va presentando alguna relación directa en relación a la cantidad de casos que van apareciendo. Entonces voy a insertar primero un diagrama de dispersión. Para eso seleccionamos las dos columnas que contienen los datos de cada una de las variables. Entonces marcamos esas columnas, esas celdas. Vamos a la pestaña de insertar y dentro de los gráficos elegimos el gráfico de dispersión. Vamos a elegir el primero de ellos. Entonces de esa manera tenemos este gráfico, el cual pues nos muestra la nube de puntos que están asociados con estos datos y vamos a cambiar el diseño para que el mismo programa nos proporcione la ecuación de tendencia lineal. En ese caso pues ahí lo tenemos. Vamos a ajustar un poco para que se observe mejor. Y por acá entonces vamos a poner aparte la ecuación. Entonces esta ecuación que acá tenemos es la que nos dice en teoría cuál es el comportamiento de los casos a partir de los días transcurridos. Entonces observamos ahí la línea negra que es como el dato o la forma teórica de esta tendencia, la cual se observa que es una tendencia creciente, lineal, creciente, y obviamente observamos que a partir de esa recta quedan algunos puntos arriba, unos puntos abajo. Entonces eso precisamente es como la dispersión de los datos alrededor de la tendencia. Entonces eso es lo que vamos a ver en la parte de la desviación estándar de regresión.
Ahora, particularmente, vamos a verificar también en este caso, ya que tenemos acá la ventaja de Excel, los datos o proyecciones que se podrían hacer a partir de esos datos y la ecuación que acá tenemos. Entonces, acá en esta columna de proyección voy a insertar los datos o las cantidades de casos que se esperarían para cada uno de los días en base a esta ecuación. Aquí prácticamente he copiado la ecuación para construir una nueva fórmula y el valor de X va a ir siendo cada uno de los días que van transcurriendo. Entonces, para el día 1, aquí hacemos la sustitución. Voy a colocar únicamente la celda para poder luego simplemente copiar la fórmula. Entonces, acá me muestra un error en cuanto a la multiplicación, que no le puse el asterisco, y con la corrección, pues ahí aparece. Ahora, lo que aquí tenemos es, según este dato, que para el día, si estamos acá redondeando a cifra entera, si nos damos cuenta, de acuerdo a la ecuación de tendencia, lo que se esperaba es que según el día 1 hubieran 9 casos. Si arrastramos la fórmula, vemos que para el día 2 se esperaban teóricamente 12 casos, cuando en realidad hubieron 13. Entonces queda una unidad arriba del dato proyectado. Para el tercer día, si copiamos la fórmula, ahí vemos que hubieron 11 casos y teóricamente se esperaban que hubieran 15. Entonces hay un exceso de 4, en este caso con respecto a la proyección. Ahora, la tendencia lineal que ahí tenemos es como lo más cercano o como la tendencia más representativa con respecto a todo el conjunto de puntos que ahí tenemos. Ahora voy a completar, voy a mover la gráfica para completar los datos que corresponde a esas proyecciones y de paso pues vamos a ver la utilidad que tiene el haber pues obtenido la ecuación de la recta. Entonces voy a arrastrar la fórmula y ahí tenemos. Entonces, de acuerdo a estos datos proyectados, vemos que por tomar días al azar, por ejemplo, tomo este día, el día 12, que ese día se registraron 44 casos. Nuestra proyección habla de que se esperaba 41 casos y así sucesivamente para los demás días. Por ejemplo, el día 22, que hubieron 78 casos y teóricamente se esperaba que hubieran 69. Ahora, la ecuación que ahí hemos obtenido va a ser útil para aquellas situaciones en las que, por ejemplo, nosotros queramos hacer como un pronóstico de qué pasaría en determinado día, pasados, por ejemplo, 100 días. Entonces, en este caso, lo que nosotros tendríamos que hacer es sustituir dentro de la ecuación que ya tenemos el valor de x por 100. Acá, por medio de la fórmula, yo puedo hacer simplemente la sustitución y de esta manera obtener pues un valor proyectado. Entonces, eso es lo que ahí tenemos, que en este caso entonces, en el día número 100 se esperaría un aproximado de 295 casos. Ahora, pasados 200 días, si la tendencia seguía más o menos similar, se esperaba un total de 583 casos. Entonces, para eso es que nos sirve el haber formulado una ecuación, en este caso, que nos muestra pues esa tendencia. Ahora, como estamos viendo acá, existe la posibilidad de algún leve error, ya que en algunas ocasiones la ecuación nos da unas cantidades superiores o levemente inferiores con relación a los valores obtenidos. Ahora, lo que sí sabemos es que acá estamos con el mayor nivel de precisión
posible, teniendo en cuenta de que 583 casos es un valor sumamente aproximado para el día 200 si la tendencia se mantiene. Entonces, estos estudios que se hacen con relación a una situación con la que acá presentamos, conviene pues tomar periodos de tiempo específicos. Y una primera conclusión que podemos obtener es que si nosotros, por ejemplo, tomamos un conjunto de datos bastante pequeños, entonces eso nos puede generar la posibilidad de, de mayores errores en cuanto a las proyecciones que se hagan. Entonces, a partir de ese día 1 que hemos especificado allá, por ejemplo, si nosotros quisiéramos saber pasado un año cuántos casos tendríamos, sustituimos ahí y se esperaría que haya 1060. Ahora, como nosotros sabemos actualmente ya la curva actualmente ha disminuido un poco. Entonces, por eso es que mencionaba, cuando nosotros tomamos una parte pequeña, entonces eso nos da lugar a posibilidad de errores. Ahora, entonces, lo que ahí tenemos es la utilización de la ecuación de la recta para hacer pronósticos acerca de lo que esperamos que ocurra en un futuro en base a la relación que nosotros hemos determinado entre esas dos variables. Vemos acá este r cuadrado dentro de la gráfica que se nos ha generado, la cual pues dice que r cuadrado es 0.6996. A ese valor r cuadrado se le conoce como coeficiente de determinación y cuando aparece elevado al cuadrado. En el caso de que ese valor simplemente sea r, entonces se llama coeficiente de correlación, que es el que nosotros hemos estudiado en clases anteriores. Y si obtenemos la raíz cuadrada de ese valor, 0.6996, vemos que el coeficiente de correlación es 0.8364. Ahora, en ese coeficiente de correlación, lo que podemos ver es dos situaciones. La primera es el sentido de la tendencia, que en este caso, por ser positiva, vemos una tendencia creciente y que de hecho la podemos verificar en la gráfica. Luego, el hecho de que sea un valor bastante cercano a 1, entonces nos habla de una relación bastante fuerte entre las dos variables. Entonces, eso es lo que ahí tenemos. Ahora, vamos a seguir con la parte de la tabla que acá tenemos y vamos a efectuar algunos cálculos para obtener la desviación estándar de regresión, la cual pues bueno, voy a crear acá una gráfica diferente, seleccionando tanto los datos que corresponden a la información proporcionada por el gobierno y los datos que en realidad se esperaban como proyección en base a la ecuación. Voy a generar acá un diagrama de dispersión relacionado con esos datos y ahí entonces tenemos la siguiente situación. Igual voy a pedirle que me tire la ecuación de cada una de las secuencias de puntos que ahí tenemos. La voy a hacer un poco más grande para que se vean las relaciones entre esas dos situaciones. Y tenemos entonces por acá dos ecuaciones, en este caso de recta, y ya vamos a decir en qué consiste cada una de ellas. Ahora, particularmente lo que me interesa que veamos en este momento es que si nosotros nos fijamos, los puntos que aparecen en color rojo son precisamente los valores pronosticados en base a la ecuación encontrada previamente. Entonces, en color rojo, valores teóricos, podríamos decir. Los puntos en color azul son valores empíricos, es decir, lo que nos ha dado la experiencia, los datos registrados que tenemos. Ahora, si nos fijamos con relación a la tendencia de los puntos que tenemos ahí en rojo, en algunos casos, para cada uno de los días específicos, existe de hecho una diferencia, como ya lo hemos visto en la tabla. Por ejemplo, para este día,
el día 13, por ejemplo, como dato empírico tenemos 65 casos. Ahora, como valor esperado tenemos acá 44. Entonces vemos que hay una diferencia entre el dato real y el dato estimado. De igual manera, si tomamos otro día al azar, por ejemplo, el día número 18, que teóricamente se esperaban 58 casos, pero en realidad hubo 105 casos. Entonces observamos que hay una diferencia entre el dato estimado, acá marcado con el punto rojo, y el valor obtenido en realidad, marcado aquí con el punto azul. Ahora, como repito, el hecho de esas diferencias que se van dando, se puede medir la posibilidad de ese error estándar para decir en promedio qué tan alejados están los puntos de toda la nube en relación a la tendencia. Entonces, para eso precisamente es que sirve la desviación estándar de regresión. Voy a bajar un poco por acá la gráfica para proceder a encontrar esa desviación estándar de regresión. A ver, según la fórmula, lo que tenemos que hacer es obtener esta sumatoria de desviaciones entre el y real y el y estimado elevado al cuadrado sobre n-2. Entonces, vamos a agregar primero esta columna para facilitar un poco los cálculos. Entonces, lo que ahí estamos planteando es cada uno de los valores de y reales. En este caso, el primero de ellos es 12, menos cada uno de los valores de y estimados, en este caso, o proyectados o pronosticados. En este caso, el primero es 9. Ahí seleccionamos la celda y vamos a elevar al cuadrado. Entonces, elevamos al cuadrado y ahí tenemos. Entonces, ahora vamos a copiar esta fórmula y prácticamente lo que acá tenemos es como la diferencia o la diferencia que hay entre valor real, valor proyectado y elevado al cuadrado. Entonces lo elevamos al cuadrado con el objetivo de obtener solamente cantidades positivas. Entonces ahí tenemos todas esas diferencias elevadas al cuadrado, de las cuales vamos a obtener su sumatoria. Ahí tenemos entonces la sumatoria y en base a eso entonces ya podemos hacer las sustituciones correspondientes para la fórmula. De manera que la desviación estándar, representada como S, equivale prácticamente a la raíz cuadrada de esta sumatoria que por acá tenemos. Voy a seleccionar la celda, porque de hecho esa es la sumatoria de todas las desviaciones al cuadrado. Ya no necesito hacer otra operación, ya la tengo de una sola vez. Y eso dividido entre n-2. En este caso, n es la cantidad de días para las cuales hemos hecho el estudio. En este caso son 27. Entonces, 27 menos 2. Lo vamos a poner en sus respectivos paréntesis para que eso no nos altere el resultado. Entonces, de esa manera, al darle Enter, obtenemos una desviación estándar de regresión de 15.3093. Le voy a quitar algunos decimales. Ahí lo tenemos. Entonces, ese es el valor de la desviación estándar de regresión. Ahora, ¿cómo interpretamos este valor? Simplemente lo que significa es que en promedio todos los puntos de la nube en el diagrama están alejados 15.3093 de la tendencia real. Entonces 15.93 es un alejamiento en promedio. Entonces ya vemos que algunos puntos azules están más cerca de su respectivo punto rojo que otros. Pero sin embargo, la desviación estándar o error estándar nos mide cuál es la distancia promedio que existe entre toda la nube de puntos que tenemos en relación a la tendencia. Entonces, de esa manera es que obtenemos la desviación estándar de regresión y esa es la interpretación que hacemos de ella. Entonces, esas son algunas situaciones. Acá les mencionaba, tengo que el programa me ha generado de una sola vez
dos ecuaciones relacionadas con las nubes de puntos que tenemos. En esta que acá tengo en este momento, voy a distinguir acá con color rojo, es la que corresponde a la ecuación o a la tendencia teórica. Entonces, de hecho, por eso observamos acá que r cuadrado nos lo marca como 1. Es decir, nos está marcando una correlación o una relación entre las variables perfecta. Y es precisamente porque esta queda como una tendencia lineal, es decir, todos los puntos quedan exactamente sobre la línea. Eso es en la ecuación teórica. Ahora, con respecto a los datos empíricos, la ecuación es esa que acá tenemos. Bueno, en realidad la ecuación es la misma y la diferencia es el coeficiente de correlación, que en este caso viene dado por la raíz cuadrada de 0.6996. Como decíamos antes, eso equivale a 0.8364. Y entonces esa es la dispersión o la fuerza, en realidad, de la relación que existe entre las variables para los puntos que van ahí en color azul. Entonces, acá tengo el gráfico. Obviamente, para presentarlo técnicamente tengo que especificar su respectivo título en general, los títulos de cada uno de los ejes. Sin embargo, esas son cuestiones más de forma y de presentación. Entonces, lo que acá queríamos ver es precisamente el análisis que se puede hacer a partir de la desviación estándar de regresión y como hemos ejercitado también el hecho de hacer pronósticos a largo tiempo una vez hemos obtenido la ecuación de tendencia lineal. Entonces, eso es lo que tenemos. Esta es una pequeña práctica también, de hecho, en Excel. Entonces,